Javier Muñoz vivía en tonos grises. A sus 40 y pocos años, su vida como trabajador social en la Ciudad de México era una sucesión de formularios, visitas domiciliarias y tragedias contenidas en carpetas Manila. Se movía por la metrópoli como un fantasma, sin que la vibrante energía de la ciudad se registrara en su conciencia. Su apartamento en la colonia Narvarte era un santuario de silencio y orden, un marcado contraste con el caos que enfrentaba a diario. Cada día comenzaba con el mismo café amargo y terminaba con el mismo vacío profundo en el pecho, una ausencia que tenía nombre y fecha de muerte. Se sumergía en su trabajo, no por pasión ni por deber, sino porque el sufrimiento ajeno era un ruido blanco que ahogaba el dolor de su propia pérdida, el recuerdo de una risa de infancia que ahora solo existía en su memoria. Esta rutina de apatía autoimpuesta se rompió un martes lluvioso, con un expediente que destacaba entre la pila de papeles sobre su escritorio. La denuncia era anónima, una llamada telefónica apresurada y susurrada sobre una mujer recién llegada a una vieja mansión en Coyoacán. La denunciante hablaba de aislamiento, una presencia recluida y algo profundamente perturbador. Llantos de niños provenientes del subsuelo. La frase se le quedó grabada en la mente a Javier como un cristal. Los niños eran su territorio, el epicentro de su culpa y la razón de su existencia profesional. Intentó racionalizar, pensando que quizá se tratara de tuberías viejas o del viento, pero la imagen de un niño atrapado en un sótano se le quedó grabada en la mente. La mansión, descrita como vieja y decrépita, parecía el escenario perfecto para una pesadilla, y sintió un escalofrío que no provenía del frío de la oficina. La casona de Coyoacán era una mancha oscura entre los vibrantes colores del barrio. La hiedra cubría la fachada como un sudario, y la pintura se desprendía de la madera oscura, revelando un pasado de opulencia ahora en ruinas. Javier sintió el peso del lugar incluso antes de tocar el timbre. La mujer que abrió, Elena, era pálida y delgada, con ojos hundidos que parecían absorber la escasa luz del día. Escuchó sus alegatos con frágil paciencia, negando la presencia de niños con una voz suave y monótona. Invitado a entrar, Javier entró en un vestíbulo donde el tiempo parecía haberse detenido. Muebles pesados cubiertos con sábanas blancas parecían figuras fantasmales, y el aire era denso, cargado con el olor a polvo y abandono. El silencio era tan profundo que podía oír su propia respiración, mientras Javier insistía, citando el protocolo y la naturaleza de la queja. Un sonido rompió el silencio opresivo. Era un ruido sordo, casi imperceptible, pero inconfundible. Un golpe sordo rítmico que provenía directamente de debajo de las tablas del suelo donde se encontraban. Golpe, 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 como una pequeña pelota de goma golpeando la madera con una cadencia constante y metódica. Javier dejó de hablar, concentrándose en el sonido. Elena no apartó la mirada de su rostro, pero todo su cuerpo se tensó. Una sutil vena latía en su cuello, la única señal de su forzada calma. Ignoró el sonido por completo, dando por terminada la conversación y acompañándolo con gélida cortesía. Al cerrar la puerta, el sonido cesó bruscamente. Javier permaneció de pie en la acera bajo la ligera llovizna, seguro de no estar solo en aquella casa. 2 días después, Javier regresó sin avisar, con la excusa de una revisión rutinaria. Elena lo recibió con la misma resignación pasiva, con la mirada vacía que parecía atravesarlo. Mientras ella iba a la cocina a por su vaso de agua obligatorio, él actuó. Impulsado por una urgencia febril, recorrió el oscuro pasillo,
pasando junto a retratos cubiertos de polvo que lo seguían con miradas invisibles. Al final del pasillo encontró lo que buscaba. Una gruesa puerta de madera más oscura que las demás, cerrada con un pesado candado de hierro oxidado. La madera estaba fría al tacto y la puerta parecía absorber el sonido, exudando un silencio antinatural. Se arrodilló con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas, sabiendo que estaba en el umbral de algo que no debía ser tocado, la frontera entre la razón y el abismo. Por la rendija de la puerta se alzaba una corriente de aire gélido, trayendo consigo un denso olor a tierra húmeda y moho, mezclado con algo vagamente dulce y podrido, como flores olvidadas en una tumba. Apretó la oreja contra la madera y entonces lo oyó. No era un llanto, sino el susurro de una canción infantil, una melodía antigua y disonante que parecía arañar el aire. Las palabras eran ininteligibles, pero la melancolía era universal. De repente, una pequeña sombra oscura se movió rápidamente bajo la rendija, bloqueando la tenue luz por un instante. Fue un movimiento rápido, casi una ilusión óptica, pero para Javier fue una confirmación aterradora. No era su imaginación. Algo vivo, pequeño y sensible estaba encerrado en ese sótano oscuro, cantándose a sí mismo en soledad. Decidido, Javier llevó sus hallazgos a la policía, con la voz llena de una urgencia que rayaba en la desesperación. Lo escucharon con condescendiente paciencia. Un olor, un susurro y una sombra, Muñoz. «Sabes que con eso no podemos conseguir una orden judicial», dijo el jefe de policía, con la mirada fija en los archivos de Javier, donde la mención de la pérdida de su hijo era una nota al pie permanente. Sus propios superiores en servicios sociales le habían aconsejado que se tomara un tiempo libre, sugiriendo que el caso estaba reabriendo viejas heridas. Se encontró completamente aislado, un hombre que gritaba sobre un monstruo que solo él veía. El sistema, su armadura y su arma se volvió contra él, pintándolo de inestable y obsesionado, dejándolo solo bajo la lluvia, fuera de la fortaleza de la ley. A la humillación le siguió el terror. A la mañana siguiente, Elena lo esperaba enfrente de su apartamento. Su presencia allí, lejos de la seguridad de su mansión, era una violación. Con una calma inquietante, cruzó la calle y se detuvo frente a él, extendiéndole un papel doblado. Era un dibujo a lápiz de una familia de palitos, una madre, un hijo y un padre cuyo rostro había sido garabateado con furia con una mancha negra. «No le gustan los desconocidos», dijo en voz baja, casi un lamento, con una sonrisa triste en los labios. El mensaje era claro y aterrador. Esto ya no era una investigación, era una advertencia. No ocultaba a una víctima, protegía a un juez. Esa noche, una violenta tormenta azotaba la Ciudad de México, reflejo perfecto del tormento en el alma de Javier. El dibujo yacía sobre su escritorio. El rostro tachado parecía burlarse de él. Cada trueno sonaba como el portazo de la puerta del sótano. Cada gota de lluvia, como los susurros de esa macabra melodía. Estaba destrozado. La ley no lo ayudaría. Sus colegas pensaban que estaba loco. Su dolor y su profesión se habían fusionado en un único y desesperado propósito. No dejaría que otro niño sufriera, costara lo que costara. La razón quedó ahogada por la culpa y la determinación. Con una chaqueta oscura, sacó una palanca de metal de su caja de herramientas. Sería el desconocido que la oscuridad no había esperado. Salvaría a ese niño o moriría en el intento. El sonido del metal rompiendo el antiguo candado resonó por la silenciosa casa como un disparo. Con el corazón en la garganta, Javier abrió la pesada puerta y lo recibió una ráfaga de aire, frío y fétido.
Iluminando la oscuridad con la linterna de su celular, bajó los crujientes escalones de madera, cada uno crujiendo bajo su peso como una advertencia. El sótano era más grande de lo que había imaginado, un útero de piedra húmeda y suelo de tierra compacta. Las paredes estaban cubiertas de largos arañazos, como si animales desesperados hubieran intentado salir, pero estaba vacío, desoladoramente vacío, salvo por una pequeña mecedora de madera en el centro de la habitación. La verdad, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No había ningún niño. Entonces, desde arriba, un violento golpe sacudió el suelo. La puerta del sótano se cerró de golpe. Una llave giró en la cerradura y la voz de Elena, tranquila y etérea, se coló entre las rendijas. Ahora puedes conocerlo. Te ha estado esperando. Un pánico gélido se apoderó de Javier cuando su linterna empezó a parpadear erráticamente, proyectando sombras danzantes que transformaron el sótano en una pesadilla. La mecedora empezó a moverse, lenta, rítmicamente, de un lado a otro. El sonido de la madera contra el suelo de tierra era el único ritmo en el silencio sepulcral. Entonces, una risita infantil resonó en las paredes. Un sonido que no contenía alegría, solo una antigua malicia depredadora. Oyó el sonido de pequeños pies descalzos correteando a su alrededor, siempre al margen de la luz parpadeante de su celular. Susurros comenzaron a rodearlo, provenientes de todas partes y de ninguna, llamándolo Javier. La voz no era la de una víctima pidiendo ayuda, sino la de algo que lo saboreaba, deleitándose con su creciente miedo. De las sombras más densas frente a la mecedora, una figura comenzó a materializarse. Tenía la forma de un niño, pero estaba compuesta de pura oscuridad, una ausencia de luz que parecía absorber el aire a su alrededor. Su rostro era una mancha borrosa e inestable, una distorsión de rasgos que nunca se asentaban, y donde deberían haber estado sus ojos, dos puntos de luz pálida y enfermiza, brillaban con fría inteligencia. La revelación final cayó sobre Javier como una lápida. Elena no era la carcelera, era la guardiana, el cebo. La entidad en el sótano no era una prisionera, sino una deidad oscura que se alimentaba de la esperanza y la desesperación de los salvadores, atraída por la promesa de redención. Su propio dolor lo había marcado como la presa perfecta. El niño sombra se acercó a él, y en sus ojos vacíos, lo último que Javier vio fue el reflejo de su propio rostro, congelado en un grito silencioso de terror absoluto. Meses después, el sol primaveral proyectaba una luz engañosamente alegre sobre las calles de Coyoacán. Una nueva familia se mudaba a la casa de al lado. Sus risas y el sonido de las cajas descargadas contrastaban con el silencio que emanaba de la propiedad vecina. La madre, mientras colocaba un jarrón de flores en la ventana, vio que un coche de servicios sociales se detenía frente a la casa de Elena. Un hombre de hombros caídos y aspecto exhausto salió, aferrado a una carpeta. Parecía cargar con el peso de 1000 casos perdidos. Observó a Elena abrir la puerta, con el mismo rostro trágico y santo, la misma aura de fragilidad rota. El nuevo trabajador social dudó un momento en el umbral, como si un viento frío proveniente del interior de la casa lo hubiera hecho dudar. Entró, y la oscura puerta de madera se cerró tras él con una sombría firmeza. El silencio regresó, más denso que antes. La vecina regresó a su trabajo, olvidada la escena. Pero entonces, casi inaudiblemente, un sonido comenzó a latir desde la mansión. Un sonido bajo, rítmico y persistente. Golpe, golpe, golpe. El eco de una pequeña bola golpeando la madera proveniente de las profundidades de la tierra. El ciclo había comenzado de nuevo. La trampa estaba preparada con un nuevo cebo, esperando pacientemente a que otra alma caritativa la devorara. Javier Muñoz ya no estaba.
su esperanza, culpa y terror eran ahora solo otra capa de energía que alimentaba la oscuridad, su memoria perdida en el eco constante que resonaba bajo las tablas del suelo de aquella casa maldita para siempre. Hay casas como esta por todas partes, en todas las ciudades. Cuéntanos desde dónde nos ves. Y cuéntanos, en los comentarios, ¿cuál es el sonido más inexplicable que has escuchado en el silencio de tu hogar? Santiago Vargas cargaba con el peso de sus 50 años como un abrigo empapado. Sus hombros encorvados y su mirada permanentemente cansada eran el mapa de una vida que intentaba dejar atrás con desesperación. Su primer turno como vigilante nocturno en el Panteón de la Niebla Eterna comenzó como cualquier otro día de su nueva existencia, en silencio. El cementerio, un terreno olvidado en la polvorienta frontera entre México y Estados Unidos, era un mar de cruces torcidas y ángeles de piedra que lloraban baba. Su rutina era un ritual simple y monótono, diseñado para vaciar la mente, cerrar con llave la inmensa verja de hierro, cuyas bisagras crujían como un lamento, comenzar la primera ronda con el haz solitario de su linterna, y finalmente atrincherarse en la pequeña caseta de vigilancia de cristal, un acuario de soledad entre los muertos. Había elegido este aislamiento con el mismo cuidado con que un monje elige su celda. El silencio sepulcral era su meta, un bálsamo para la cacofonía de sirenas y gritos que aún resonaban en sus recuerdos. Santiago huía de un fantasma que no estaba enterrado allí. El rostro de una niña, iluminado por luces rojas y azules, en una persecución policial que terminó en tragedia. Él era el cazador, pero la culpa lo convirtió en el perseguido. Cada noche en este panteón era un intento de expiación, una penitencia donde se rodeaba de muerte para intentar olvidar la que había causado. No buscaba la paz, solo la ausencia de sonido, con la esperanza de que en el silencio absoluto la voz de su propia conciencia finalmente se acallara. La segunda noche comenzó con la misma quietud que la primera, pero la niebla parecía más densa, adherida a las lápidas como un sudario. Durante sus rondas por la sección infantil, la luz de la linterna de Santiago reveló una escena de brutal profanación. La pequeña tumba de una niña, marcada por un ángel de cerámica, había sido profanada. La tierra blanda había sido removida con una furia inhumana, esparciendo coronas de flores secas y juguetes descoloridos por el suelo. No era obra de vándalos con palas. Parecía como si algo hubiera cavado con garras, con una fuerza capaz de arrancar la tierra en grandes terrones. Alrededor de la tumba, el corazón de ex policía de Santiago buscó huellas y las encontró. Pero no eran botas. Eran huellas de pezuñas hendidas, profundamente grabadas en el barro, demasiado grandes y pesadas para cualquier cerdo o animal salvaje de la zona. Un escalofrío le recorrió la espalda, un antiguo instinto de depredador y presa que no había sentido en años. Alzó la linterna, barriendo la oscuridad más allá de las tumbas, hacia la parte más antigua y abandonada del panteón. Entonces lo oyó, un sonido bajo y gutural que atravesó el silencio de la noche. Era un gruñido porcino, húmedo y profundo, pero entrelazado con un rugido bajo y vibrante, lleno de una inteligencia perversa. No era el sonido de un animal hambriento, sino de una criatura que se deleitaba con su poder, con su violación. El sonido lo paralizó, transformando el cementerio de un remanso de silencio en una arena de caza. Esa noche, Santiago comprendió que no huía de sus fantasmas. Se había encerrado con uno nuevo. Las noches siguientes se convirtieron en un ejercicio de negación. Santiago empezó a ver una figura pálida y pequeña moviéndose en la periferia de su visión,
entre los mausoleos corroídos por el tiempo. Era una niña con un vestido blanco, manchada de tierra, que lo observaba en silencio desde una distancia prudencial. Sus ojos eran pozos de antigua tristeza. Nunca se acercó, nunca emitió un sonido, solo lo miró fijamente y de vez en cuando levantaba un frágil brazo para señalar hacia la oscuridad de donde provenían los gruñidos. Se dijo a sí mismo que era el agotamiento, la culpa manifestándose en la forma que más lo atormentaba. Un hombre destrozado, viendo fantasmas en un lugar lleno de ellos. Era más fácil creer en su propia locura que en la silenciosa aparición de esa niña. Su racionalidad, sin embargo, fue destrozada por un objeto pequeño e imposible. Después de una noche particularmente angustiosa, donde la visión de la niña parecía más nítida y desesperada, Santiago regresó a la seguridad de su caseta de vigilancia, cerrando la puerta tras él. La tenue luz de la lámpara del techo iluminaba su escritorio metálico, y allí, justo en el centro, reposaba un diminuto diente de leche, de un blanco perlado contra la superficie oxidada. Se quedó sin aliento. No había dejado nada allí. Nadie podría haber entrado. El diente era un mensaje, una prueba física de que la niña no era producto de su imaginación. Era una advertencia silenciosa, un trocito de su inocencia perdida que le quedaba para creer. Esa noche, el miedo dejó de ser una sombra y se convirtió en algo palpable. La agresividad de la criatura aumentó exponencialmente. En una noche en que la niebla descendió sobre el panteón como un océano lechoso, amortiguando todo sonido y reduciendo la visibilidad a meros pasos, Santiago fue perseguido. Lo oyó primero, el pesado crujido de cascos sobre la grava, acercándose demasiado rápido. Al girarse, su linterna atravesó la niebla y reveló la silueta, una figura enorme, encorvada como un hombre, pero con la inconfundible cabeza de un jabalí monstruoso. Sus colmillos amarillentos goteaban, y dos brillantes ojos rojos lo miraban con puro odio. El pánico se apoderó de él y echó a correr, el sonido de la bestia persiguiéndolo, el sonido de las lápidas de mármol astillándose como ramas secas, marcaban su implacable persecución. Se abalanzó contra las sólidas puertas de madera de la vieja capilla del cementerio. El cuerpo del monstruo se estrelló contra la madera un segundo después con la fuerza de un ariete. Toda la estructura se estremeció. Con manos temblorosas, Santiago luchó por atravesar la pesada cerradura de hierro. El sonido de arañazos y gruñidos furiosos al otro lado llenó el pequeño y sagrado espacio de un terror profano. La criatura golpeaba y arañaba, astillas de madera salían volando hacia adentro, la puerta crujía bajo su implacable asalto. Acurrucado en la oscuridad, oliendo a incienso rancio y polvo, Santiago finalmente comprendió la verdad. No había a dónde huir. Su refugio de silencio se había convertido en una trampa mortal, y la bestia exterior no se iría hasta que lo hubiera destrozado. En el tenso silencio que siguió al ataque, con el polvo danzando bajo un rayo de luna que se filtraba a través de una vidriera rota, la niña apareció en la capilla. Su figura resplandecía, más sólida que nunca. Se acercó y por primera vez oyó su voz, un susurro como el viento susurrando entre las hojas secas. «Tiene hambre, mi hambre». Extendió una mano fría y tocó el brazo de Santiago. La realidad se desvaneció en una visión abrumadora. La vio a través de sus ojos. La carrera desesperada entre las mismas lápidas. El terror de ser alcanzado por la criatura con aspecto de cerdo. El dolor. Entonces, la imagen más aterradora. El monstruo retorciéndose, sus huesos crujiendo, hasta que tomó la forma de un hombre que conocía. Pascual, el carnicero solitario del pueblo, la verdad se le apareció. El nahual se alimentaba de los muertos, y Lía, su víctima,
estaba encadenada a él, obligada a revivir su muerte eternamente. Llegó el día de los fieles difuntos, trayendo consigo un aire enrarecido, la sensación de que el velo entre los mundos era peligrosamente tenue. Durante el día, el cementerio había estado lleno de vida, con familias limpiando tumbas y dejando flores de cempasúchil, cuyo dulce aroma se mezclaba con la melancolía del lugar. Pero Santiago no vio la celebración, vio un campo de batalla preparándose. Impulsado por una nueva y férrea determinación, ya no era el hombre que huía de la culpa, sino el policía que protegía a los inocentes. Usando su antigua formación, preparó su trampa. Extrajo gasolina de la motosierra del conserje a una botella de vidrio. Estudió el mecanismo de la pesada puerta de hierro y creó un camino de queroseno que conducía directamente a ella. No se escondería. Cazaría al monstruo y le daría a Lía la paz que la muerte le había negado. Cuando la última familia se fue y la oscuridad se apoderó del panteón, llegó la criatura. Parecía más grande, más musculosa, y la malicia emanaba de ella en oleadas palpables. El nahual ignoró las demás tumbas. Su objetivo era destruir la tumba de Lía y devorar lo que quedaba de su alma. Pero Santiago intervino, gritó en el silencio, un desafío gutural, y se convirtió en el cebo. La persecución fue brutal, pero esta vez no se trataba de una huida. Era una retirada táctica hacia la puerta principal. El espíritu de Lía lo ayudó. Su pálida figura titilaba en la visión periférica del monstruo, creando distracciones fantasmales que lo hacían dudar durante fracciones de segundo cruciales, dándole a Santiago la ventaja que necesitaba para llegar a su destino. En el último instante, con el aliento fétido de la bestia en la nuca, Santiago se lanzó por la estrecha abertura de la puerta de hierro. El nahual, cegado por la furia, se estrelló contra los barrotes con la fuerza de un tren. Con un esfuerzo sobrehumano, Santiago usó una palanca de metal que había preparado para cerrar la puerta, atrapando la cabeza y las extremidades anteriores de la criatura en un abrazo de hierro oxidado. El monstruo rugió, un sonido de agonía y rabia que sacudió la noche. Antes de que pudiera liberarse, Santiago lo roció con gasolina. El líquido empapó su grueso pelaje y piel de cerdo. Encendió una bengala y la lanzó. Las llamas explotaron en un infierno anaranjado, y los gritos del nahual se convirtieron en una cacofonía inhumana de hombre y cerdo, ardiendo bajo las estrellas. Los gritos se apagaron, reemplazados por el crepitar de las llamas, y finalmente un silencio profundo y limpio. Santiago permaneció allí, apoyado en una fría lápida, con el cuerpo dolorido, el olor a humo y carne, quemada impregnando su ropa. A medida que el fuego se desvanecía en brasas, los primeros rayos pálidos del amanecer comenzaron a teñir el cielo de gris y rosa. En esa suave luz, Lía se le apareció por última vez. Su vestido blanco ya no estaba sucio, y sus ojos ya no reflejaban la tristeza de una víctima. Estaba completa, serena. No dijo nada, pero le ofreció una pequeña y genuina sonrisa, un gesto de pura gratitud que valía todas las palabras del mundo. Con la llegada del sol, su forma espectral se volvió transparente, fundiéndose con la luz de la mañana como la niebla que dio nombre al panteón. Solo en medio de la devastación, Santiago observó los restos carbonizados e informes que se aferraban a la puerta. Estaba exhausto, herido, pero el nudo de culpa que había cargado en su pecho durante años se había aflojado, purificado por el fuego de esa noche. Había acudido al panteón de la oscuridad eterna, buscando un silencio que ahogara sus recuerdos, pero encontró algo mucho más preciado.
No encontró olvido, sino redención, una oportunidad de proteger la inocencia que no había logrado defender en el pasado. Sentado en la silla de su garita, observó el amanecer sobre las lápidas, sintiendo el calor en su rostro. El silencio que ahora lo llenaba no era vacío, sino pleno. Era la paz que no sabía que necesitaba. Cada vilarejo tem suas lendas susurradas na escuridão. Díganos de qual cidade você nos assiste e compartilhe nos comentários qual é a história de um guardião. Me llamo Javier Muñoz y mi mundo se limita al interior de este sedán alquilado. Son las 3 de la mañana y los faros delanteros son lo único vivo en decenas de kilómetros por la carretera federal 40, la infame carretera que conecta Monterrey con Saltillo. El tablero proyecta una luz verde fantasmal sobre mis manos, que agarran el volante con más fuerza de la necesaria. El aire dentro del coche es viciado, una mezcla del olor a café rancio del termo y el aroma sintético de un ambientador de Mindulsen, vino que ha perdido su eficacia durante semanas. Afuera, la oscuridad del desierto mexicano es absoluta, un océano de nada que se traga la luz y el sonido. La radio, mi única compañera, falla constantemente, alternando entre estática y los lejanos acordes de una canción norteña, recordándome lo aislado que estoy en este momento. Mi rutina es un ciclo interminable de asfalto, habitaciones de hotel impersonales y sonrisas forzadas para médicos que apenas recuerdan mi nombre. Soy vendedor de productos farmacéuticos, lo cual suena más importante de lo que realmente es. En la práctica soy un nómada moderno, transportando muestras de somníferos y antidepresivos, irónicamente los mismos que debería tomar para soportar esta existencia. La reunión de mañana en Saltillo es solo una marca en el mapa, una excusa para seguir adelante, para evitar tener que detenerme y enfrentarme al silencio que se impone cuando el motor se apaga. Me convenzo de que esta vida es una elección, una huida de la monotonía, pero en el fondo sé que solo estoy huyendo de mí mismo, acelerando por un camino oscuro sin destino real. El zumbido hipnótico del motor fue interrumpido por un pitido agudo e insistente que me hizo saltar en el asiento. La luz naranja del indicador de combustible parpadeó, un pequeño sol artificial que me alertó de mi propia negligencia. En medio de esa opresiva nada, quedarme sin gasolina no era una opción. Era una sentencia. El pánico comenzó a hervir en mi pecho, frío y agudo. Fue entonces cuando vi a lo lejos un resplandor parpadeante, una promesa de civilización. Era una gasolinera de Pemex, pero parecía una reliquia de otra época, con el neón parcialmente apagado y uno de los surtidores de gasolina volcado como un animal sacrificado. Las luces fluorescentes de la pequeña tienda parpadeaban erráticamente, iluminando el polvo que danzaba en el aire y la pintura descascarada de las paredes, pero era la única salvación visible a kilómetros de distancia. Mientras la gasolina fluía con un sonido hueco y constante hacia el tanque, el frío matutino se filtraba en mi abrigo. El encargado, un señor mayor con el rostro marcado por la fatiga, apenas levantó la vista de una radio de pilas que zumbaba suavemente. Fue entonces cuando lo sentí, esa inconfundible sensación de ser observado. Mis ojos recorrieron la oscuridad del camino y se posaron en una figura, un hombre, de pie a la sombra de un árbol muerto. No podía ver su rostro con claridad, solo la silueta de su cuerpo y un detalle imposible, una sonrisa. Era amplia, blanca y fija, un pálido corte en la oscuridad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pagué al encargado con manos temblorosas, sin esperar el cambio, y aceleré, oyendo el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mientras huía de esa sonrisa.
La imagen de esa sonrisa quedó grabada en mi retina, un fantasma danzando en el borde de mi visión. Intenté concentrarme en la línea amarilla que dividía el camino, en el zumbido constante de los neumáticos, en cualquier cosa que pudiera devolverme la realidad. La lógica me decía que era solo cansancio, una alucinación provocada por la cafeína y la falta de sueño. Quizás era un lugareño, un vagabundo nocturno con un sentido del humor macabro. Forcé una risa, pero el sonido salió seco y hueco dentro del coche. Subí el volumen de la radio, pero solo oí un siseo más fuerte, una pared de estática que parecía burlarse de mi intento de llenar el silencio. La verdad era que el miedo ya se había apoderado de mí, una semilla fría que empezaba a germinar en lo más profundo de mi estómago. Y conduje más rápido, no para llegar a Saltillo, sino para escapar de lo que había dejado atrás. Pasaron quizás 30 minutos, tiempo suficiente para que la razón empezara a ganarle la batalla al pánico. El camino era un túnel oscuro e interminable, y mi mente estaba más tranquila. Entonces, al girar bruscamente a la izquierda, los faros iluminaron el arcén. Era él, de pie exactamente en la misma posición, con las manos a los costados, esa misma sonrisa blanca, imposiblemente amplia, perforando la oscuridad. Frené a fondo por puro instinto y el coche derrapó, con los neumáticos chirriando en protesta contra el asfalto. El cinturón de seguridad se abrochó, lanzándome hacia atrás contra el asiento. Con el corazón latiéndome con fuerza, miré por el retrovisor. No había nada, solo la carretera vacía, engullida por la noche. «Es sueño», le susurré a mi reflejo en el retrovisor, pero la mentira no me convenció ni a mí misma. Empezó a aparecer con más frecuencia, convirtiéndose en una macabra constante en mi viaje. Una silueta esbelta bajo un paso elevado para peatones, una figura sonriente al borde de una intersección desierta, un reflejo fugaz en el retrovisor que desaparecía en cuanto giraba la cabeza. La paranoia se convirtió en mi compañera de viaje. La radio empeoró, la estática ahora se intercalaba con fragmentos de una melodía distorsionada. Una nana que me heló la sangre. Tras verlo aparcado junto a un indicador de kilometraje, la locura me invadió. Detuve el coche bruscamente, agarré mi teléfono con manos temblorosas y tomé una foto de la oscuridad frente a mí. Necesitaba una prueba de que no había nada allí. La pantalla se iluminó, mostrando la imagen, y allí estaba él, nítido y aterradoramente cerca del parachoques, sonriéndome directamente. La foto destrozó las últimas barreras de mi cordura. Esto no era producto de mi imaginación, era real. La desesperación me invadió. Intenté usar el GPS para encontrar cualquier ruta alternativa. Un camino de tierra, un desvío, cualquier cosa. Pero el dispositivo parpadeaba y se reiniciaba, devolviéndome siempre a la misma línea recta y maldita. Fue entonces cuando ocurrió un milagro y una maldición. Una sola barra de señal apareció en mi celular. Sin pensarlo, marqué el 911. Una voz tranquila, pero con un extraño eco metálico, respondió. Grité, describiendo al hombre, la sonrisa, la persecución. Hubo una pausa. «Señor, no podemos ayudarlo», respondió la voz impasible. «Solo se detiene cuando usted se detiene. Siga conduciendo». La llamada se cortó, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito, dejándome con una terrible certeza. Estaba atrapado en un juego con reglas que no entendía. La frase resonó en mi cabeza. «Siga conduciendo». Pero ¿cómo iba a hacerlo? Cada kilómetro que pasaba parecía acercarme a él, no alejarme. En un acto de pura rebeldía contra esa lógica,
Infernal, decidí romper la regla. Estacioné el coche a un costado del camino, apagué el motor y las luces. Me envolvió una oscuridad y un silencio tan profundo que podía oír la sangre latir con fuerza en mis oídos. Si no me movía, no podría alcanzarme. Eso era todo. Me quedé allí inmóvil, conteniendo la respiración, esperando. Los segundos se convirtieron en minutos que parecieron horas. Y entonces lo oí. Un sonido sutil, casi imperceptible. El crujido de la grava bajo un zapato, lento, rítmico, venía hacia mí, y entonces se detuvo justo al lado de mi puerta. Un suave y deliberado golpecito sonó en el cristal, a centímetros de mi cara. El pánico es una fuerza primaria que anula todo pensamiento racional. En el instante en que el golpecito en el cristal resonó en el silencio, mi cuerpo reaccionó por sí solo. Giré la llave de contacto con una fuerza que casi la destrozó. El motor rugió de nuevo, un grito de furia en la noche silenciosa. Sin mirar a un lado, sin pensar en quién o qué había allí, pisé a fondo el acelerador. El coche chirrió al borde del arcén, lanzando piedras y polvo por todas partes antes de volver al asfalto. Mis ojos estaban fijos en la oscuridad que tenía delante, lágrimas de terror nublando mi visión, y entonces vi, como una promesa divina en medio del infierno, un conjunto de luces en el horizonte. Una ciudad, un refugio. La esperanza me inundó con una fuerza abrumadora y aceleré aún más, llevando el coche al límite, corriendo hacia ese espejismo de salvación. Al girar hacia la calle principal del pequeño pueblo, que un letrero oxidado anunciaba como silencio, la oleada de alivio se desvaneció tan rápido como había llegado, reemplazada por un terror aún más profundo y extraño. Las farolas funcionaban a la perfección, bañando el asfalto con un resplandor amarillo enfermizo. Pero todas las casas y tiendas estaban a oscuras, como si toda la ciudad hubiera sido abandonada a toda prisa. No había ni una sola señal de vida. No había coches aparcados, ni luces en el porche, ni siquiera el ladrido de un perro. El silencio allí era diferente al de la carretera. Era un silencio denso y expectante. Conducía despacio. El sonido del motor me parecía una blasfemia, y entonces lo vi. Al final de la calle, detenido justo en el centro de la única intersección, bajo un semáforo que parpadeaba intermitentemente en amarillo, allí estaba, esperando, con la misma sonrisa. Justo cuando mis ojos se posaron en él, el motor de mi coche petardeó, tosió por última vez y se apagó. La inercia me llevó unos metros más antes de detenerme por completo. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el zumbido eléctrico del semáforo y el latido desbocado de mi corazón. Estaba atrapado. Una trampa perfecta y había caído en ella. Intenté girar la llave una y otra vez, pero no hubo respuesta. El tablero estaba apagado. Afuera, bajo la luz amarilla intermitente que lo bañaba a intervalos rítmicos, el hombre no hizo ningún movimiento repentino. Simplemente echó a caminar. Lenta y deliberadamente vino hacia mí, sus pasos resonando en la calle desierta, cada paso un clavo más en mi ataúd. Su sonrisa no flaqueó. Se detuvo junto a mi ventana, su alta figura bloqueando la luz amarilla intermitente del semáforo. Por un momento quedamos sumidos en la sombra y al siguiente su rostro se iluminó. El aire se me heló en los pulmones. Las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la delgada línea de su boca estirada en esa sonrisa frenética, su cabello ralo con canas en las sienes. Cada detalle era un espejo distorsionado y envejecido de mi propio reflejo. Era mi rostro, una versión de mí desgastada, rota y vaciada por incontables noches como esta. Sus ojos, sin embargo, no eran los míos. Eran pozos vacíos, carentes de cualquier emoción más allá de una satisfacción perversa e infinita.
No dijo una palabra. Simplemente levantó la mano, sus dedos largos y pálidos moviéndose con una lentitud insoportable, y la colocó suavemente sobre el cristal justo frente a mí. Mi grito se elevó y murió en mi garganta, un sonido silencioso de puro terror. Estaba paralizada, mirando a los ojos de mi propio futuro, de mi destino inevitable que me había perseguido a lo largo de todo este camino. Él era el final del camino, la encarnación de todas mis huidas, la soledad que finalmente había tomado forma para reclamarme. Su mano presionó el cristal sin fuerza, pero sentí como si traspasara la barrera, tocándome el alma. Mis ojos se abrieron de par en par, reflejando la imagen de esa sonrisa que era mi sonrisa. La pantalla se oscureció por completo. Un silencio denso y pesado lo llenó todo por un segundo, y luego fue violentamente interrumpido por el agudo sonido de cristales rotos. Inmediatamente, la canción de cuna de la radio comenzó a sonar, alta y perfectamente clara en la oscuridad, antes de cortarse abruptamente, dejando solo el silencio final. Algunos caminos nos llevan a nuestro destino, otros nos llevan al final. Si este viaje nocturno te ha mantenido despierto, deja tu amor como un faro en la oscuridad y suscríbete al canal. Siempre hay un nuevo camino esperándote y no querrás recorrerlo solo. Mateo Rojas, de 50 y pocos años, era un rey en exilio autoimpuesto. Su cabaña, una pequeña herida de madera en el corazón de la naturaleza salvaje de la Patagonia, era a la vez su refugio y su prisión. La reputación que había forjado durante toda su vida, la de un cazador de renombre, se había hecho añicos en un solo momento de descuido, un eco de disparo que silenció la vida de su mejor amigo y compañero. Ahora, el silencio del bosque era su único compañero, un juez implacable que lo vigilaba día y noche. Se movía con disciplina militar. Cada acción, desde afilar su cuchillo hasta remendar sus botas, ejecutada con una precisión que dejaba poco espacio para el pensamiento, para la memoria. El mundo lo veía como un hombre destrozado, pero allí se preparaba para su absolución. Su redención tomó la forma de un mito, un fantasma que recorría el bosque. Un oso grizzly de tamaño anormal y astuto, una leyenda susurrada con reverencia y temor por los pocos habitantes de la región. Para Mateo, la criatura era más que un trofeo, era la encarnación de su fracaso, un monstruo que debía vencer para finalmente aniquilar la culpa que lo carcomía. Preparaba su expedición con una devoción casi religiosa. Su escritorio estaba cubierto de mapas topográficos, estudiando cada valle y cresta hasta el cansancio. Su rifle, una extensión de su propio cuerpo, se limpiaba y calibraba a diario. No solo cazaba un animal, reescribía su historia paso a paso en la implacable nieve de aquel desierto helado. Tras 3 días inmerso en la gélida naturaleza, la disciplina de Mateo dio sus frutos. En un claro cubierto por una prístina capa de nieve fresca, encontró las primeras huellas. Eran exactamente como la leyenda las describía, inmensas, profundas, cada marca más grande que su mano abierta. Un depredador de poder inimaginable había pasado por allí. Un escalofrío de emoción, la antigua llama del cazador, lo recorrió. La duda se disipó, reemplazada por la arrogante certeza de estar en el camino correcto. Este era un adversario digno, una bestia cuyo fin justificaría su viaje. Se agachó, recorriendo el borde de una de las huellas con el dedo, sintiendo una conexión primigenia con su presa. La caza, en efecto, había comenzado, y en ese momento Mateo se sintió de nuevo en control, dueño de aquel dominio salvaje. Siguió el rastro con la paciencia de un depredador, pero la euforia duró poco. En medio del claro,
algo quebró violentamente la lógica de la naturaleza. El rastro de 4 patas se detuvo abruptamente, como si la criatura hubiera ascendido al cielo. A partir de ese momento, un nuevo patrón emergió en la nieve. 2 huellas, no 4. Eran deformes, pero innegablemente bípedas, como si un gigante descalzo hubiera caminado con dificultad unos 20 metros a grandes zancadas. Entonces, tan repentinamente como habían comenzado, las huellas humanoides desaparecieron, y el rastro de 4 patas se reanudó, continuando hacia el denso bosque. Mateo se detuvo. El pesado rifle en sus manos de repente parecía inútil. El gélido viento patagónico trajo consigo el primer escalofrío de un miedo que no había sentido en años. El miedo a lo desconocido. La cacería se convirtió en un despiadado juego de espejos. El oso no solo era escurridizo, era un estratega. Mateo, valiéndose de toda su experiencia, colocó una serie de complejas trampas en un estrecho pasaje entre las rocas, un embudo natural que la criatura se vería obligada a usar. A la mañana siguiente, las encontró no solo desarmadas, sino reorganizadas en un despliegue grotesco. Su trampa para osos más poderosa, un monstruo de acero dentado, yacía abierta y desactivada en medio del sendero. Entre sus inofensivas fauces yacía un conejo recién matado, un regalo irónico, una lección de caza. El mensaje era claro y aterrador. La criatura no solo lo evitaba, sino que le estaba enseñando, burlándose de su pericia. El depredador supremo de estos bosques no era él. El aislamiento, antes un consuelo, se convirtió en una cámara de tortura. El viento que aullaba entre los picos nevados comenzó a traer voces, fragmentos de frases que sonaban inquietantemente similares a las de Lucas, su compañero muerto. Deberías haberlo comprobado, Mateo. Fue tu culpa. Se aferró a la cordura, atribuyendo los susurros al cansancio y a la altitud, pero la duda, como un parásito, se instaló en su mente. El bosque, antaño un mapa de senderos y oportunidades, se convirtió en un laberinto de acusaciones. Cada ramita que se quebraba era un paso más cerca de su amigo, cada sombra parecía tomar la forma del accidente. La culpa que había intentado enterrar en la nieve estaba siendo exhumada por el mismo paisaje que lo rodeaba. Una noche, mientras su fogata crepitaba, luchando contra el frío penetrante, lo sintió. El peso inconfundible de una mirada sobre él. Levantó lentamente la cabeza, con el rifle en el regazo, y examinó la oscura línea de árboles. Allí, de pie al borde del círculo de luz, estaba el oso. Era una montaña de músculos y pelaje oscuro, recortada contra la noche estrellada. No gruñó, no amenazó, simplemente permaneció inmóvil, observándolo con una quietud antinatural. Por un fugaz instante, los ojos de la criatura reflejaron las llamas, y lo que Mateo vio allí no fue el familiar resplandor animal, sino un destello de inteligencia calculadora, casi humana, profundamente acusadora. El oso no lo veía como una presa, lo veía como un acusado. Cansado y necesitado de provisiones, Mateo emprendió el largo camino de regreso a su cabaña, añorando la falsa seguridad de sus 4 paredes. Encontró la sólida puerta de madera arrancada de sus goznes, como si fuera de cartón. Dentro, una escena de furia primordial. Su cama había sido destrozada, la mesa volcada, las latas de comida aplastadas y esparcidas por el suelo. La fuerza necesaria para causar tal destrucción era asombrosa, una demostración de poder que hacía que su rifle pareciera un juguete. El oso ya no se conformaba con jugar en el bosque. Había cruzado la frontera, violado su santuario, demostrando que no había lugar en este gélido desierto donde Mateo pudiera esconderse. La caza había llegado a su puerta. En medio de los escombros de su vida aislada,
presenció el ataque final, el golpe que trascendió la fuerza bruta. Casi todo había sido destruido por la furia, excepto un objeto. En el suelo, en el centro del caos, yacía la única fotografía que conservaba. Una imagen descolorida de él y Lucas sonriendo, tras una cacería exitosa años atrás. La foto estaba intacta, salvo por una única y profunda marca de garra, que había sido arrastrada deliberadamente por el rostro sonriente de Lucas, desgarrando el papel y el alma de Mateo. El ataque no había sido aleatorio, había sido quirúrgico. La criatura no solo quería su cuerpo, quería su mente, su historia, su culpa. La búsqueda del honor se había convertido en una batalla por su propia alma. Destrozado, pero impulsado por una furia primigenia, Mateo siguió las huellas que se alejaban de su cabaña. El rastro lo llevó durante días a través de un terreno cada vez más hostil, hasta una cascada helada que caía como una cortina de cristal sobre la boca de una cueva oscura. El aire era antiguo y pesado. Dentro, el haz de luz de su linterna reveló una escena que no pertenecía al mundo natural. No era una guarida, sino un santuario macabro. Huesos de animales, amarillentos por el tiempo, se apilaban junto a reliquias humanas. Rifles oxidados, cuchillos de caza rotos y cantimploras abolladas. Eran las tumbas improvisadas de otros cazadores, otros hombres orgullosos que habían llegado allí y nunca habían regresado. Mateo se dio cuenta, demasiado tarde, de que no había seguido el rastro de la criatura. Lo habían guiado hasta su altar. Una enorme sombra bloqueaba la entrada de la cueva, sumiendo el interior en una oscuridad casi total. El oso estaba allí, acorralándolo. El olor a pelaje mojado y ozono impregnaba el aire. Instintivamente, Mateo levantó su rifle. La linterna montada en el cañón fijó a la criatura en su haz parpadeante. El momento por el que lo había sacrificado todo había llegado. Pero bajo la luz parpadeante, el rostro del oso comenzó a contorsionarse, ondularse como un reflejo en el agua. Por un instante de infarto, los rasgos bestiales se superpusieron con los de Lucas, su amigo muerto. Los ojos del oso brillaron con el dolor y la acusación que atormentaban las pesadillas de Mateo. No solo apuntaba a un animal, sino a la encarnación de su mayor pecado. Su dedo temblaba en el gatillo. Disparar. Eso era lo que hacía, lo que era. Matar a la bestia, silenciar la acusación, perpetuar el ciclo de violencia que lo había traído hasta allí. Pero al mirar esos ojos que eran a la vez oso y hombre, finalmente comprendió. El monstruo no era la criatura que tenía delante, sino la arrogancia que llevaba dentro, la necesidad de ser el depredador, el conquistador. La bestia era la manada que le había costado la vida a su amigo. Matar a ese ser sería solo otra vía de escape. En un acto que requirió más fuerza que cualquier disparo que hubiera disparado, Mateo bajó lentamente el rifle. No ofreció resistencia ni desafío, solo aceptación. Estaba desarmado, expuesto, listo para el juicio que había venido a buscar. El silencio en la cueva era denso, roto solo por la respiración temblorosa de Mateo. El oso lo observó un largo instante, con sus inteligentes ojos como si escudriñaran las profundidades de su alma, entregada. No hubo ataque, ni gruñido de victoria. La criatura emitió un único sonido gutural, un gruñido bajo que no era de amenaza, sino quizás de reconocimiento o incluso de aceptación. Entonces, con una lentitud que desmentía su inmensa fuerza, el oso giró y se adentró en la oscuridad del fondo de la cueva. Su gigantesca figura fue engullida por las sombras hasta desaparecer por completo. Mateo se quedó solo, arrodillado en el suelo helado, con el peso del rifle en sus manos ahora insoportable. No había matado a su presa, pero el cazador que llevaba dentro había muerto allí,
en ese altar de huesos. Un año después, la nieve caía suavemente frente a una taberna rústica en los confines de la civilización. Un nuevo grupo de cazadores, jóvenes y arrogantes, hablaban a viva voz sobre sus futuras conquistas, preguntando al viejo cantinero sobre la leyenda del oso fantasma de la Patagonia. El anciano no respondió, solo señaló con la cabeza hacia un rincón oscuro del bar. Allí, un hombre silencioso, con barba crecida y mirada distante, bebía a sorbos. Era Mateo. Cuando los jóvenes mencionaron su plan de conquistar el bosque, la mirada de Mateo se alzó lentamente. Ya no había en sus ojos el brillo de un depredador, sino el brillo salvaje y protector de un animal territorial. Ya no cazaba, observaba. El hombre que había venido a cazar una leyenda se había convertido en una. En la inmensidad del desierto, cada cacería es, en esencia, una búsqueda de uno mismo. Y a veces, el monstruo que encontramos somos nosotros mismos. Para seguir los rastros que conducen al corazón de la oscuridad, dale a me gusta y suscríbete al canal. La próxima leyenda ya te espera.